Diputado presidente. Estoy presentando una moción de orden porque considero que el procedimiento que se utilizó para que se llevara a votación esta propuesta es un procedimiento desasiado, que no es posible que haya estado en comisión solamente 6 días hábiles, mientras que en la mesa directiva estuvo 6 meses, que tenemos que señalar que dentro de la Comisión de Seguridad Social no hubo el debate que se debería de haber llevado a cabo, que con esto se está violando desde luego el reglamento interior, que además pues no hubo el dictamen que debe de existir dentro de la comisión. Con esto consideramos nosotros que se infringe el artículo 60 del reglamento para el gobierno interior del Congreso General, toda vez que es evidente que el dictamen nunca se elaboró en la comisión a la cual le correspondía y que tampoco se llevó a cabo el procedimiento para la votación. Lo que sucedió fue que el diputado Escudero, Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista, recolectó firmas en el pleno de la Cámara de Diputados, y yo considero que, dada la trascendencia que tiene esta iniciativa, debería de haberse discutido ampliamente por la afectación que se hace a nivel presupuestal para la institución de la que se trata. Que además quiero señalar que falta un análisis y además no contiene los anexos técnicos, que todo ello está de igual forma violando el acuerdo que existe por el que se establecen las normas relativas al funcionamiento de las comisiones, que usted tiene que velar por el cumplimiento de las normas en la Cámara de Diputados y que a todas luces en este caso no lo hizo así, que asumió el mismo desaseo que se llevó a cabo por parte de el que fuera presidente de la Cámara, por parte de Ramírez Acuña, que desde ahí proviene esta situación y que es el momento de que se pueda corregir, que es el momento de que pueda regresar directamente a comisiones para que se puedan subsanar todas estas cuestiones, que nos parece que con esta iniciativa lo que se está haciendo es encarecer aún más los medicamentos, que lo que están haciendo es dejar a la gente en este país sin medicinas, que están planteando que sea a través del mercado, que van a cerrar las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es un proceso de privatización que favorece a una familia en específico, a la González Torres, quienes están al frente de la farmacia del doctor Simi y de las farmacias El Fénix, que evidentemente es una propuesta que está afectando al Instituto Mexicano del Seguro Social y que estamos hablando de un mercado de alrededor de 30,000 millones de pesos, que considero que es el momento ahora, con la discusión del presupuesto, para que se le asignen recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social para que efectivamente se pueda contar con el medicamento que se requiere. De la forma en que se está planteando esta propuesta, lo que va a suceder realmente es que en lugar de que se lleven a cabo estas compras por mayoreo a través de los contratos en específico que se tienen, van a pasar a manos privadas y van a tener un costo mucho mayor. Por lo tanto, el presupuesto de los 30,000 millones de pesos se va a agotar antes de tiempo y la gente se va a quedar sin medicina. Se requiere presupuesto suficiente para los hospitales, se requiere presupuesto suficiente para los medicamentos y además denunciar que en el Seguro Popular existe un subejercicio actual de 22,000 millones de pesos. Este recurso debiera de emplearse directamente
para las medicinas, que es una contradicción que en lo que se está planteando como exposición de motivos en su párrafo sexto, diga que con los ahorros que se van a tener de estas compras consolidadas al mayoreo es con lo que se va a hacer esta emisión de los vales. Ahora están planteando vales para medicinas, mañana van a plantear vales, desde luego, para la atención médica, vales para la educación y la privatización en absoluto de este sistema de seguridad social. Por esa razón, nosotros demandamos que se regrese a la comisión y que se discuta directamente desde la Comisión de Seguridad Social esta iniciativa que es a todas luces lesiva para el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias, diputada. Diputado Cárdenas. Sí, gracias, presidente. En el mismo sentido de mi compañera, la diputada Lauricel Castillo, pero adicionalmente, y aunque sé que es facultad de los grupos parlamentarios modificar el orden del día de las sesiones, tal como lo prevé el artículo 5 de los acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, quisiera conocer las razones, la fundamentación y motivación que dieron los grupos parlamentarios para colocar en primer lugar los dictámenes a discusión y no seguir el orden que establece el artículo 5 de estos acuerdos de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados que nos obligan. Quiero saber si hubo fundamentación y motivación y conocer cuál fue esta, señor presidente, para modificar el orden del día. Con mucho gusto, diputado. Una vez que le comunique a la diputada Lauricel Castillo que su moción fue planteada la mañana de hoy en la mesa directiva, resolviendo la mesa directiva que la fundamentación de esta moción no corresponde a este momento procesal, toda vez que es imposible atenderla, ya que el Pleno de la Cámara le ha dado primera y segunda lectura al dictamen en comento. Le concedo la palabra al diputado Uriel López, enseguida le contesto, diputado Cárdenas. Sí. Adelante, sí, señor diputado. Diputado presidente, si me permite pasar a la tribuna, por favor. Es una moción la que usted hace, presidente, entonces le concedo los 5 minutos que le corresponden desde su lugar, si me lo permite. Presidente, le pediría, solicite a la Secretaría que diera lectura al artículo 45, el numeral 6, inciso F, de la Ley Orgánica del Congreso, y a los artículos 38 y 39 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados. Antes de mi intervención, por favor, diputado. De lectura a la Secretaría a los artículos solicitados. Artículo 45, numeral 6. Las comisiones tendrán las tareas siguientes: elaborar su programa anual de trabajo, b. rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, c. organizar y mantener un archivo de todos los asuntos que les sean turnados, que deberá ser entregado a la legislatura siguiente, d. sesionar cuando menos una vez al mes, e. resolver los asuntos que la mesa directiva de la Cámara les turne, f. dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de los programas legislativos acordados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, y g. realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia. Numeral 7. Las comisiones tomarán sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate en la votación de un proyecto de dictamen o resolución, deberá repetirse la votación en la misma sesión. Si resultara empate por segunda vez, se discutirá y votará de nuevo el asunto en la sesión inmediata, pero si aquel persistiere, el asunto será resuelto en definitiva por el Pleno, dando cuenta de ambas posiciones.
escuchando a los oradores a favor y en contra que determine el presidente de la mesa directiva y conforme a las reglas del debate que rigen a la Asamblea. Artículo 45, ¿verdad? Era el 45 de la misma ley. ¿Cuál otro, señor diputado? Sí, presidente. Le había pedido solicitado la lectura del artículo 45, solamente del numeral 6 y el inciso F de la ley orgánica. Y si me permite, voy a dar lectura al 38 y 39 de las normas relativas al funcionamiento de las comisiones y comités. El artículo 38 dice: el dictamen es la opinión técnica especializada de la comisión y en el que se resuelve lo conducente sobre iniciativas con proyecto de ley o decreto, minutas de la colegisladora, observaciones del Ejecutivo o proposiciones con punto de acuerdo o cualquier otro asunto que le haya sido turnado. La elaboración del dictamen es obligatoria para las comisiones ordinarias y constituye un requisito de procedibilidad para que un proyecto o proposición pueda ser presentada a discusión y votación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Quiero informarle, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, que el dictamen que presentó el diputado Pablo Escudero es un dictamen pirata, es un dictamen cuyas firmas fueron recolectadas en el Pleno de la Cámara el día 29 de abril pasado. Entonces, es a todas luces, presidente, un dictamen que no cumple con los requisitos legales y que yo le pediría muy atenta y respetuosamente que usted, que juramentó velar por el cumplimiento de las leyes, lo haga en este caso y no vaya usted a permitir que se vote un dictamen que es a todas luces ilegal, que no cumplió con los procedimientos de la Cámara, con la propia ley orgánica. Entonces, es eso en cuanto al asunto propiamente de carácter legal, jurídico, presidente. Por otro lado, yo quiero decirle, presidente, que no es cierto, o por lo menos el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social nos está diciendo otra cosa, presidente. Dice, con respecto al desabasto de medicamentos del Seguro Social, que en el año 2010 es de 0.7%. Entonces, o está mintiendo el director general del Seguro Social, o hay datos que cada quien trae como quiere hacerlo. Entonces, no es cierto que el Seguro Social, por lo menos en voz del director general del Seguro, tenga el desabasto que se ha mencionado. Pero además, presidente, compañeras y compañeros diputados, los problemas fundamentales, los grandes problemas del Seguro Social no son esos. Es su régimen de jubilaciones y pensiones, es el problema que tiene en su seguro de enfermedades y maternidad, que trae un déficit bastante grande. Quiero decirle, presidente y compañeras y compañeros diputados, que en la semana pasada esta asamblea dio facilidades para que el Seguro Social, de sus seguros superavitarios, que son de invalidez y vida y riesgos de trabajo, que suman alrededor de 70,000 millones de pesos en sus reservas, pudieran hacerse transferencias. Esta asamblea así lo acordó, así lo aprobó. Por lo tanto, debo decirles, compañeras y compañeros, que no hay un problema sobre este asunto del desabasto de medicamentos que sea financiero. Es un problema de logística que yo lo que digo es que tendríamos que proponer cómo resolverlo en lugar de ver cómo vamos a afectar financieramente al Seguro Social. Gracias, señor diputado. Es un dictamen pirata. Don Emilio Serrano, ¿con qué objeto?